Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el nuevo episodio de Snowdrop. Suho está adentro de la residencia. Vamos a ver cómo zafamos de esto. Qué triste que es la canción. 조용히 있습니다. 예, 고맙습니다. ¿Cuál era el plan? ¿Secuestrarlo y llevarlo a algún lugar? ¿Tipo el norte? ¿O...? Bueno, él no estaba de acuerdo con todo esto. 비켜도 따돌린 것 같습니다. Está buena esta secuencia porque sabemos que salió todo mal. ¡Uh! El golpe que se da a este chico es... Me llama mucho la atención la canción en protestas tan lindas. Porque en todas las protestas hay canciones, claramente. Acá son más agresivas, son como canciones de cancha, pero cambiadas. Está entrenado. Bien, Lim Suho. Y todavía no tiene un agujero en el hombro. Oh. Ahora sí. Uh. No, este chico va a estar gravemente herido. Aparte los golpes los están haciendo sonar fuertes. El dolor te motiva también a seguir. Es un buen empuje. Obviamente duele. Yo. Bueno. Cliffhanger. Esto es lo que se llama en el cine y la televisión cliffhanger. El cliffhanger lo que hace es garantizarnos que nosotros la semana que viene vayamos a ver el nuevo episodio de Snowdrop. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo continúa la historia de Suho y Yeon-ro. Así que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Probablemente el domingo que viene estemos acá reunidos para ver otra vez en Disney Plus Snowdrop. Vamos a hablar un poco de este episodio que tiene varios temas para comentar. Empezamos a abrir un poco más el abanico en lo que es personajes. Y por ejemplo tenemos a la directora. La directora aparentemente tiene un pasado con algo. No sabemos con qué, porque ella estaba parada en una especie de represa en la cual alguien estaba a punto de tirarla. Probablemente puede ser que la hayan tirado y que ella haya sobrevivido y construido una nueva vida, quizás en Corea del Sur. Quizás tiene que ver también con problemas que haya pasado con norcoreanos, quizás incluso ella es norcoreana, pero son cuestiones que tendremos que descubrir próximamente. En principio, por este motivo, la directora parece que debe haber actuado de la manera que lo hizo con la policía. Quizás incluso no tenga un buen pasado con la policía. Y quizás incluso la policía de Corea del Sur le hizo lo que le hizo. Y ella, bueno, por suerte tuvo la posibilidad de sobrevivir y reconstruir su vida. Veremos cómo es que sigue todo eso las próximas semanas, pero también vamos a tener que necesitar ver cómo ella actúa ante la presencia de este supuesto espía norcoreano para poder tratar de entender cuál es realmente su actitud para con este grupo de personas en particular. Tuvimos bastante de Yeon-ro en este episodio, que creo que es muy importante que hablemos de ella, y me parece que lo más importante que tuvimos con ella en este capítulo es dos cosas. Si a mi hermano lo hubiesen ayudado, quizás él no estaría pasando por lo que está pasando. Segundo, ¿por qué uno protesta si siempre la gente que menos tiene es la que sale lastimada? No pueden entender que su familia se preocupa por ustedes. Claramente en ese momento en el cual le está preguntando a Suho si piensa en su familia o en qué piensa para poder luchar y tomar la decisión de luchar todos los días, claramente ella está proyectando lo que siente por su hermano, porque entiende que los dos están persiguiendo la misma causa y que por culpa de esas protestas los dos están en lugares diferentes. Entonces ella, si bien está tratando de encontrar una explicación para Suho, también está tratando de encontrar una explicación para lo que sucedió con su hermano y por qué él tomó la decisión de actuar de la manera en la que actuó. Nosotros también tenemos que entender
que en base a eso ella actúa hoy como actúa, que es tratando de ayudar no solo a este muchacho comunista, que en principio es una persona que estaba protestando, sino también a su amiga y a todas las personas que la rodean. Parece ser una muy buena chica que está dispuesta también a darle una oportunidad a la empleada del colegio, a pesar de no estar a la misma altura social de la que están ellos, porque probablemente salgan muy caro los dormitorios y estudiar en la universidad. Así que imagino que económicamente hablando, el personaje de Young-gro está bastante bien posicionado. Pero en este episodio logramos entender un poquito más de cuál es el contexto detrás de ella y por qué actuó de la manera en la que lo hizo durante toda la primera parte del episodio. La primera parte del episodio estuvo centrada en la persecución de Suho desde puntos de vista que no habíamos visto, lo cual estuvo bueno, si bien es bastante extenso y nosotros sabemos cómo termina, estuvo bien armado. Y la tensión se manejó de manera perfecta. A todo eso me parece que se le sumó todo el último tramo en el cual tenemos que esconder a este chico en el baño, y a partir de ahí sí se hicieron las cosas mucho más intensas, pero todo lo que fue persecución estuvo bien resuelto. Yo imagino que este conflicto final que vimos en el final del episodio se va a resolver de una manera bastante sencilla. El cliffhanger fue algo que se creó en la televisión más que nada para el formato de soap opera. La soap opera es lo que nosotros conocemos como las novelas. Este K-drama es realmente una novela, si nos ponemos a pensar de esa manera, y hoy en día se llevó también a lugares más extremos, con series quizás más dramáticas y más serias, pero como denominador común lo que tiene el cliffhanger como recurso cinematográfico es solucionar todo la próxima semana de una manera muy estúpida y que no va a ser realmente un problema. Lo único que logró es hacernos a nosotros decir, bueno, necesito ver el próximo capítulo, que es algo que tiene mucho el K-drama. Desde el punto de vista de Suho no aprendimos mucho, salvo que tiene una hermana y demás, pero no fue realmente tan importante este episodio para él. Quizás el episodio anterior fue más importante para él porque fue más una introducción de su personaje, pero todavía nos falta mucho contexto. La realidad es que tiene una hermana y que quizás puede volver hacia ella y que quizás ese es su objetivo, volver a su hermana. Nosotros no sabemos muy bien cuál es el contexto de él como espía norcoreano. Quizás él no está acá porque quiere, quizás está acá porque debe, y eso va a ser algo que tendremos que descubrir más adelante. Políticamente hablando, esto nos dio a entender que hay un partido político que está usando al norte para hacer quedar mal a otro partido político. Pero si esto sale mal, ellos van a quedar muy mal y van a generar que el otro partido político use al norte como fuente de miedo para poder ampliar su agrado de la gente. Así que en estos momentos necesitan una foto, supuestamente, y que esa foto deje muy mal parado a alguien. Entonces, lo que nosotros vimos en el capítulo anterior parecía que había intereses del norte, pero lo único que parece que hay del norte y que hay en juego es dinero. Yo no creo que solo por dinero el norte haga algo como esto. Creo que debería haber algo más políticamente hablando, pero quizás lo descubrimos más adelante. No sabemos bien qué se negoció porque no estuvimos en la habitación cuando eso sucedió. Así que quizás lo descubrimos en un futuro. Creo que me acostumbré a la música, me sigue molestando por momentos, pero me acostumbré a la música y vamos a tratar de aceptarla. Tuvo algunos cambios de formatos muy interesantes el realizador de este episodio, en el cual cuando íbamos al pasado se ponía todo en un frame de 4x4, que es un frame bastante viejo en lo que es el cine, y cuando íbamos a un recuerdo lo que se hacía era a un formato bastante viejo, que es de los granos en la película, porque eso significa que no hay tanta calidad como la que tenemos hoy en día en lo que es en High Definition. Y se fue a la representación del recuerdo de lo que ellas tenían. Entonces se hizo como una pequeña mini película de terror casera, grabada con una cámara que mostraba los granos de la imagen. Entonces eso estuvo bastante bueno. Me molesta la música, pero me acostumbré. Por último, tenemos que hablar de que apareció el hermano de Young-gro. Lo que no entendemos muy bien es si realmente le dieron su licencia o si se escapó, porque es raro cuando en teoría no tenés licencia que te hayan dado licencia, salvo que realmente hayan logrado poder ganarse la confianza de muchos y fin. Pero no lo sé, me extraña, me preocupa, y me preocupa mucho ese momento en el cual se abrazaron y teníamos a
Suho viendo desde arriba. Me da mucho miedo que llegue el punto en el cual el hermano de Yongro entienda la causa, quiera defender a Suho y quizás se meta en el medio y termine muerto, porque vimos policías muy enojados que van a querer seguir tratando de encontrar a este muchacho. Así que me da mucho miedo que el hermano de Yongro termine lastimado por todo esto y cómo esto va a poder lastimar a Yongro también internamente, porque por mi culpa, por haber ayudado a Suho, podría mi hermano sufrir las consecuencias. Así que vamos a ver cómo es que sigue toda la próxima semana en un nuevo episodio de Snowdrop. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Snowdrop. Chao, chao.